Episodio 3 de Hacia el negocio solvente. El triángulo de Kiyosaki. Hola, soy Javi Vicente y en este episodio número 3 del podcast de Hacia el negocio solvente quiero hablarte de un concepto que hace ya un tiempo leí sobre gestión de negocios o, sí, manejo de negocios, que es de Robert Kiyosaki, ya sabes, el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que actualmente parece más bien una de esas abuelitas chinas que hace tai chi en los parques, ¿no? Ha envejecido bastante mal el señor. Pero bueno, no vamos a hablar de su aspecto físico, lo que vamos a hacer es hablar de un concepto que quizá no es uno de los más conocidos de toda su obra. Ya te digo, el libro insignia, el buque insignia de su libro, de su negocio, es el de Padre Rico, Padre Pobre. Pero luego sacó un segundo libro y a partir de ahí una caterva de libros más. Este segundo se llama Before You Quit Your Job. Es antes de que dejes tu trabajo. Y cuenta su historia personal, cómo estuvo, pues yo qué sé, al borde de la bancarrota, cómo estaba. Al borde de la bancarrota no, estaba arruinado, tenía un montón de deudas, él con su mujer, y se pasó durante varias semanas viviendo en el coche y haciendo un montón de cosas que no aclara cuáles son exactamente, pero haciendo un montón de historias, de servicios, de favores que le permitieron salir de la deuda que tenía acumulada. Bueno, el caso es que, aparte de contarte eso, es la historia típica del héroe. Yo he estado en el lodo y ahora no me mires desde la posición en que estoy ahora. Recuerda que yo estuve igual que tú o incluso peor. Aparte de contarte eso, lo que cuenta es cómo creó su modelo de negocio y en qué elementos se fijó para hacerlo. Hay que decir que el objetivo de lanzar Padre Rico, Padre Pobre era que fuera un gancho. ¿Un gancho para qué? Para un juego de tablero. Este tío quería crear un juego de tablero con el que enseñar a la gente educación financiera, una especie de Monopoly con esteroides, con el que la gente podía aprender pues a detectar oportunidades de negocio, a diferenciar qué era una inversión de un gasto y ese tipo de conceptos que manejaba en el libro. De manera que su embudo de venta era: te compras el libro y entiendes los conceptos y luego te apuntas a mi web o vas a mi web o ves alguno de mis seminarios que te anuncio al final del libro y ahí en el seminario te hablo del juego y lo compras. El juego, según contaba en este segundo libro, pues valía una pasta. Te hablo de hace, pues no sé, 30 años, una cosa así, y el jueguito costaba cerca de $100. Ahora mismo está en versión digital y cualquiera puede jugar de forma gratuita. Es un juego al que he jugado varias veces. Es interesante. La verdad es que jugando 4 o 5 veces empiezas a interiorizar esos conceptos financieros de los que habla en el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Investigando un poquito en internet puedes dar con ese juego. Y como te decía, en ese segundo libro habla de cómo se le ocurrió la idea del modelo de negocio, del juego de mesa, y cómo tuvo en cuenta los elementos clave que definirían su negocio. Estos elementos los resume en una pirámide y resulta que son elementos universales. Entonces, creo que es interesante hablar de ellos en un episodio y decirte cuáles son. Básicamente los ordena en una pirámide porque dice que los elementos que están en la cúspide tienen menos peso, menos relevancia dentro del negocio, y cuanto más bajo está, más peso tiene en la rentabilidad y en la solvencia del negocio. Básicamente el triángulo tiene 5 niveles, desde la punta hasta la base, y luego tiene los 3 laterales que conforman el triángulo.
Entonces, te voy a empezar hablando de la cúspide. Puedes verlo prácticamente como un iceberg. Entonces, la parte que asoma del iceberg es el primero de los elementos de este triángulo y es en donde todo el mundo pone el foco, es el producto. Para Kiyosaki, el producto es lo menos relevante de un negocio. Es la punta del iceberg. Obviamente tienes que tener un buen producto, pero a día de hoy es relativamente fácil tener un producto decente, una cosa que sea capaz de resolver un problema o de satisfacer una necesidad en el mercado o en un determinado segmento del público. Es la parte más sencilla y, sin embargo, es donde la gente más énfasis pone. Yo quiero que mi producto sea perfecto, quiero que sea maravilloso, o si el producto somos nosotros mismos, esto ocurre también cuando más que un negocio somos unos proveedores de servicios, quiero seguir formándome, quiero dar este otro curso, quiero ser mejor, no estoy todavía preparado, necesito una formación más, necesito una acreditación más, un título más, un curso más para aprender a hacer mejor, no sé qué, lo que sea que haga yo con mis servicios. Eso es centrarse en el producto. Y dice que, bueno, que obviamente hay que dedicarle tiempo y atención, no vas a hacer una cagarruta de producto o a entregar una cagarruta de servicios, pero no es la parte más importante. Hay otros 4 niveles por debajo. ¿Cuáles son esos 4 niveles? Bueno, pues son los que quedan por debajo del nivel de flotación en el iceberg y, como te digo, tienen bastante más peso, son bastante más importantes. El siguiente que él identifica es la capa legal. Es todo aquello que te permite proteger tu producto. Es decir, si tú tienes un producto, por ejemplo, el juego que él había diseñado, la capa legal lo que hace es proteger ese juego con propiedad intelectual, evitar que te lo plagien, evitar que te lo copien o que puedan hacer un uso indebido de ese contenido. Yo, por ejemplo, que entrego boletines y publico libros y cosas así, pues me aseguro de que todos tengan su ISBN y que esté todo lo más legal posible. Entonces, estoy haciendo uso de la capa legal, estoy protegiendo mi producto, por así decir. Si eres una persona que da servicio, hacer un contrato en donde especificas qué es lo que cubre, hasta dónde llega, qué puede esperar, cuáles son los plazos de entrega, hacer todas esas cosas es hacer uso de tu capa legal. ¿Para qué? Para proteger tu producto, para evitar sanciones, para evitar contratiempos, para evitar problemas en general o que te copien. Como te digo, esa es la capa legal y es una capa que, si le dedicas un mínimo de atención, automáticamente aumenta la tranquilidad en tu negocio y puede que la solvencia, porque si hay un problema con un cliente, cuando tienes el contrato o o hay un problema de que te plagian, yo qué sé, el logotipo, la marca, el nombre, lo que sea, y lo tienes registrado, puedes reclamar a la autoridad competente y decir, oye, señores, este tío está haciendo un uso ilícito de mi marca o de mi nombre o de lo que sea. Hay que mandar un cease and desist o lo que sea que haya que hacer. Entonces, contar con un buen abogado, contar con alguien que te oriente a la hora de redactar ese contrato o de proteger ese producto o servicio, a la larga hace más robusto y más solvente tu negocio. Vamos a la siguiente etapa, a la siguiente capa. La siguiente de la que él habla es la capa de los sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Bueno, pues básicamente dice que un negocio es como un cuerpo humano. Un cuerpo humano está hecho, es un sistema de sistemas. Tenemos el sistema nervioso, el circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el reproductor. Tenemos todos estos sistemas y están interconectados entre sí o están íntimamente relacionados para dar sentido al sistema que somos de un cuerpo humano. ¿Y qué pasa? Pues que cuando descuidamos uno de los sistemas, el resto se resiste. O sea, si de repente yo tengo dificultades para respirar porque he pillado el COVID, pues todo
mi cuerpo, todo mi sistema puede verse comprometido y puedo llegar incluso a morir. Bueno, pues a un negocio le pasa exactamente lo mismo. Si alguno de tus sistemas, ¿cuáles son los sistemas de un negocio, por cierto? Bueno, pues son las distintas áreas que tiene, los distintos departamentos, si lo prefiere. La de atención al cliente, la de logística, si das un producto físico, el área de contabilidad, el área de marketing, todos esos departamentos, recursos humanos, todos esos departamentos que conforman, o sistemas, que conforman tu negocio. Entonces, con que uno de ellos esté comprometido, con que tengas, yo qué sé, un empleado tóxico, puede afectar al resto de tu negocio. Con que tengas una mala atención al cliente, todo eso puede repercutir en el resto de tu negocio. Como tú dejes de entregar tus productos o servicios en la fecha en la que has acordado, pues tienes una mala logística o porque te organizas mal, eso puede devenir en una mala reputación, te puede afectar negativamente. De manera que tener unos sistemas impecables, tener unos procesos bien documentados de qué hay que hacer en todo momento, desde que me entra, o sea, desde que tengo un nuevo cliente hasta que le entrego aquello por lo que me ha comprado y luego el seguimiento que hago, es fundamental. No solo eso, o sea, también cómo hacemos para captar a nuevos clientes, cómo hacemos para comunicar entre el equipo, cómo formamos a una nueva persona que entre en el equipo, quién se encarga de hacer las cuentas y de asegurarse de que cada producto, cada servicio que entregamos es mínimamente rentable. Cómo decidir cada año, cada ejercicio, cada X tiempo, qué productos continuamos, cuáles descatalogamos o qué servicios nuevos añadimos o cuáles dejamos de dar porque, mira, echamos demasiadas horas y no es rentable. Tener sistematizada todos esos sistemas de toma de decisiones y de actuación puede incrementar muchísimo la solvencia de tu negocio. Lo estás añadiendo una capa que al principio puede parecer que es de mayor complejidad, pero lo que hace es facilitar las cosas, hacer que tu negocio no dependa de ti. Si tú tienes escritas con instrucciones claras cómo funciona cada parte de tu negocio, facilitas mucho las cosas. Yo esto lo he podido experimentar particularmente en mi negocio cuando decidí contar con un equipo para entregar webs completas. Yo antes era un copy, escribía solo copy y entregaba solo copy. Y vi que mis clientes me decían, oye, ¿y dónde puedo hacer la web? Al principio, pues me hice un partnership, me uní a gente que hacía webs, pero bueno, al final me surgió la oportunidad de contar con gente más cercana y que además bueno, complementaba otras áreas, ¿no? De manera que pasé a dar webs completas. Había una persona que se encargaba de automatizar el email marketing, otra de desarrollar el branding y la marca y otro del desarrollo web. Entonces éramos los 4 fantásticos, cada uno en su área de expertise, y yo además pues coordinaba ese proyecto desde la parte de consultoría, de estrategia, de cómo montar esa web. Y bueno, pues, ¿qué hacía yo? Lo que hice fue desarrollar en una herramienta tan sencilla como un Trello. Trello es una herramienta de estas de listas y tarjetas. Organizar todos los elementos que por colores, un color para cada miembro del equipo, que cada uno tenía que hacer desde que arrancaba un proyecto hasta que considerábamos que había terminado ese proyecto. Y la primera vez fue costosísimo, me llevó mucho tiempo documentar todo eso, pero una vez lo tuve hecho, era solo clonar esa tabla y me entraba una nueva web y ya sabía exactamente lo que había que hacer, no tenía que pensarlo. Ya cada uno del equipo, una vez estaba entrenado y habíamos tenido un par de proyectos así, ya eran autónomos, ya sabían lo que había que hacer y podían funcionar por sí mismos. De manera que lo que de entrada parecía una capa extra de complejidad, acabó simplificando enormemente la forma en que funcionábamos en el negocio. Fíjate la importancia que tiene tener una buena capa de sistemas.
Vamos a seguir con la siguiente de las capas. Hemos visto producto, luego está la capa legal, luego está la capa de sistemas y luego viene la capa que más me gusta, que es la de comunicación. ¿A qué nos referimos con comunicación? Pues la palabra lo dice, todo lo que tenga que ver con cómo tu negocio se comunica. Desde los miembros del equipo, y aquí vas a empezar a ver que hay una interrelación. Por ejemplo, cuando yo decidí desarrollar este tablero Trello, en Trello, donde detallaba qué tenía que hacer cada miembro del equipo a la hora de entregar una web, estaba trabajando también la capa de comunicación de equipo. O sea, ahí decidí que entre nosotros teníamos que, cada vez que alguien hiciera una tarea que dependiera de otra persona, que citar a esa persona. Es decir, si yo, por ejemplo, acababa unos textos y tenía que comunicárselo al desarrollador para que maquetara esa página, pues cuando acababa mi tarea le decía, oye, fulano, ya tengo acabados los textos, ya puedes maquetarlas. Los textos acabados están en esta carpeta. Y le ponían el enlace directo a la página con los textos definitivos que ya había evaluado mi cliente, ya había revisado y que ya estaban listos para maquetar. Entonces, bueno, ahí establecimos también, en esa capa de sistemas, el sistema de comunicación, por ejemplo. Entonces, comunicación es interna entre los miembros del equipo, pero también hacia el cliente. Por un lado, hacia el cliente, es decir, la atención al cliente, qué hacemos, cómo nos comunicamos con quien ya tenemos de cliente, con el objetivo de que bueno, perciba que no ha pagado y nos hemos desentendido de él, sino que estamos pendientes de él. Y no solo eso, una vez acabado el servicio o el producto, una vez hemos acabado con la entrega de lo que sea que haya comprado esa persona, ¿cómo mantenemos la comunicación con esa persona? ¿Por qué? Porque hay muchas probabilidades de que te quiera volver a comprar, si tiene sentido. Obviamente, si se opera, qué sé yo, si se ha operado de las dos rodillas y tú solo te dedicas a hacer operaciones de rodilla, pues hombre, no tiene mucho sentido decirle, oye, ¿quieres volver a operarte de rodillas? En principio, muy mal se te tiene que dar para que no vuelva a necesitar, ¿no? Pero hablo en contextos en los que tenga sentido, ¿no? Si por ejemplo, yo hago una web, a lo mejor puede tener sentido ponernos en contacto con él al cabo de un tiempo para ver qué tal van las cosas, si necesita alguna sección adicional o necesita el mantenimiento de la web o necesita, yo qué sé, un servicio extra como que hagamos publicidad en Google o lo que sea, ¿no? Algo que esté relacionado. ¿Cómo mantenemos la comunicación con la persona que ya nos ha pagado, que ya ha sido cliente, para fidelizarlo? Pero eso no es todo. También tenemos el otro lado. ¿Cómo hacemos para captar nuevos clientes? Para que no se nos agote la vía de financiación principal de un negocio, que es tener clientes. Entonces, también incluye esa parte, la capa de comunicación. Y fíjate si es crítica esta capa bueno, Kiyosaki comentaba con no sin cierta sorna que le sorprendía que la mayoría de negocios, cuando llega un momento de crisis, de lo primero que empieza a prescindir es precisamente de la capa de marketing. El famoso marketing no es más que atraer nuevos clientes a tu negocio, hacerte visible, hacerte presente delante de la gente que tiene el problema que tú le ayudas a resolver. Bueno, pues decía eso, es decir, lo que no entiendo es que cuando vienen momentos de vacas flacas, lo primero de lo que prescinda un negocio sea del marketing. Nos estamos gastando demasiado en marketing, recorta por aquí. Pero vamos a ver, si es lo que te permite tener nuevos clientes, ¿por qué estás capando eso? No tiene ningún sentido. Y de hecho, hay una razón por la que está casi en la base de la pirámide. Y es la que te voy a contar ahora. El último nivel de esa pirámide es lo que él llama cash flow o liquidez. Porque una cosa es tener dinero o haber apalabrado con clientes que te vayan a comprar determinado servicio. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo apalabrada con una persona 2 consultorías, pero todavía no me ha pagado. Entonces, no tengo ese cash flow, no tengo esa liquidez. O sea, cuento con que más pronto que tarde me llegue ese dinero, pero no puedo contar con él. No puedo contar
con ese cash porque no lo tengo, esa persona no me ha hecho la transferencia. Entonces, hay que distinguir esos dos conceptos. La gente cuenta con dinero que todavía no tiene. Esto es muy común, sobre todo en los negocios tradicionales, ¿no? Donde, o por ejemplo, negocios que tengan como proveedores la administración pública, que es muy dada a pagar a 90 días vista y cosas así. Entonces, bueno, estás contando con dinero que no tienes. Y aquí ya entramos en terreno pantanoso porque si te gestionas mal tu liquidez, pues a lo mejor tienes que recurrir a créditos, a historias de estas, y eso puede ser complicado para mantener la solvencia de tu negocio. Entonces, ¿qué es lo que dice Kiyosaki? Bueno, pues entre otras cosas que tengas muy claros cuáles son tus políticas para cerciorarte de que quien te tiene que pagar te ha pagado, y si no, pues comunicarte con él, volvemos a la capa de arriba, a la capa de comunicación, para hacer que te pague en los plazos estipulados y todo eso. O sea, es muy dado esto entre freelancers, el olvidarse de pagar, porque se sienten, de cobrar, perdón, porque se sienten incómodos, se sienten, a mí me ocurre, o sea, a mí me pasa personalmente cuando hay algún cliente paga en cuotas porque a lo mejor contrata un servicio muy gordo y decide fraccionarlo en 2 o 3 pagos, y es muy fácil que se me pase la fecha. A Tatiana, que es quien se encarga de las cuentas en mi negocio, no se le pasa ni una. Entonces, bueno, ella suele asumir ese rol, pero tener esa capa de comunicación bien establecida, asegurarte de que quien te tiene que pagar lo hace a tiempo para que tú puedas gozar de la liquidez que necesita tu negocio, es clave. Porque si no hay liquidez, nada de lo que hay por encima puede funcionar. Si no tienes liquidez, no puedes contratar campañas, no puedes hacer campañas de marketing, no puedes pagar los gastos fijos de tu negocio, no puedes pagar al contable que te lleve o al abogado que te lleve la capa legal, no puedes formarte, seguir formándote si lo que quieres es mejorar tu producto, no puedes hacer nada de lo que hay arriba. De manera que hay que tener mucho énfasis en la capa de cash flow. Otro elemento importante del cash flow, pues poder medir la rentabilidad de tu producto o de tu servicio. O sea, cuánto cuesta tu producto y qué margen tienes, o cuánto cuesta, cuánto pides por tu servicio, qué tarifa tienes y cómo de rentable es. Porque a lo mejor tú dices, oye, mira, hacer este servicio son, me lo invento, 2.000 euros. Pero luego echas cuentas y dices, joder, es que me he tirado, yo qué sé, 40 horas para hacer este servicio, para entregar este servicio al cliente. Bueno, pues eso son 50 euros la hora. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues tendrás que verlo en tu nicho concreto al que te dediques. A lo mejor estás infravalorándote. A lo mejor o te apañas para hacer esa misma entrega en muchas menos horas, o te apañas para entregar algo más pequeño, pero que haga que tu rentabilidad aumente. Entonces, saber cómo de rentable eres, que eso está muy relacionado con el cash flow, te permite también entender cómo de solvente es tu negocio y puede tener un impacto brutal en el resto de capas. Y ahora voy a hablarte de las capas externas. Hemos cubierto las 5 interiores, pero quedan las capas externas. La que está abajo del todo, como base de la pirámide, es la que él llama la misión. Según Kiyosaki, la misión de tu negocio es la que debe guiar absolutamente cualquier acción que tengas o decisión que tomes en tu negocio. Entonces, bueno, tiene todo el sentido. Yo no estoy hablándote personalmente, no soy muy partidario de poner las típicas, la misión de mi negocio es pipipi, papá. No soy muy de eso, pero sí de definir qué es lo que quieres conseguir, qué tipo de problema es el que quieres solucionar. Entonces, Kiyosaki, por ejemplo, decía que la misión de su negocio era aumentar la educación financiera de cuanta más gente mejor. Esa era su misión. Entonces, todo lo que decidía en su negocio
lo hacía teniendo presente esa misión. En mi caso, pues la misión de mi negocio es ayudar a mis clientes a vender más fácil. No tiene más historia. O sea, mi misión es así de sencilla. No quiero complicar las cosas. No pretendo cambiarle la vida a nadie. O sea, quien compra mis formaciones o contrata mis servicios es porque quiere vender mejor. Ya está. Entonces, mi misión es ayudar a la gente a vender mejor. Ya está. No tiene más historia. Entonces, eso me sirve de guía para tomar cualquier decisión. Si quiero sacar un nuevo producto, ese nuevo producto va a ayudar o puede ayudar a mi cliente, le va a venir bien para vender mejor, sí, pues entonces me planteo venderlo. ¿Se desvía totalmente? ¿Es para otra cosa? Yo qué sé, ¿es para conseguir corazoncitos en Instagram? Sí, pues entonces no lo hago. No está guiado por mi misión. Es así de sencillo. Otro elemento clave, y ya nos vamos a los laterales del triángulo. Espero que lo tengas visualizado. Hemos visto los 5 elementos interiores, la base de la pirámide, y ahora vamos a los laterales. Por un lado está lo que llaman liderazgo, que es que tiene que haber una figura en el negocio que sea el que lidera, el que, teniendo en cuenta la misión, que es la base de la pirámide, se encarga de transmitirla a todos los elementos del interior del triángulo. Y el otro lado del triángulo de Kiyosaki es el equipo. Porque aunque seas un solopreneur, como yo, siempre tienes un equipo detrás. O sea, como poco, pues cuentas, yo qué sé, con un contable que te lleva, que te hace las trimestrales, si eres autónomo. Entonces, ese equipo tiene que remar en tu misma dirección. O sea, tiene que ser conocedor de cuál es tu misión y tiene que estar alineado con lo que tú lideras. Entonces, ahora si te parece, vamos a pasar a la parte premium, vamos a pasar a la dimensión premium de este episodio, porque sí, también tiene versión apartado premium. Lo que te voy a contar a partir de ahora es dónde debes poner el foco dentro del triángulo de Kiyosaki y cómo puedes utilizarlo para tu negocio. Y esto solo se lo voy a contar a la gente que escucha este episodio desde mi app. Entonces, ahora mágicamente vamos a entrar en la dimensión del valor infinito y, bueno, si tú estás escuchándome desde YouTube o desde un podcast, vas a ver a continuación un corte muy chungo cuando salgamos de nuevo de la dimensión de valor infinito y volvamos al modo normal. Entonces, vamos a entrar a la dimensión del valor infinito. Ya estamos otra vez en la dimensión normal. Hemos salido de la dimensión del valor infinito. Y bueno, ha sido apabullante. La gente aplaudía, se subía por las paredes y ha disfrutado mucho del valor infinito que hemos aportado. Entonces, bueno, te voy a resumir lo que te he contado. El triángulo de Kiyosaki es una herramienta que te permite evaluar cómo de saneada está la estructura de tu negocio. Si tienes todo más o menos en orden y sobre todo saber que si haces un pequeño cambio en alguna de las partes, cuanto más abajo esté ese cambio, es decir, si tú pones el foco en mejorar la rentabilidad de tus servicios y lo que haces es entregar servicios, eso va a repercutir enormemente en todas las áreas de tu negocio, porque te va a permitir tener mayor liquidez. Con mayor liquidez vas a poder hacer más marketing, con más marketing vas a traer más clientes, eso te va a traer a la vez más liquidez y te va a permitir, pues, invertir en un mejor abogado que te redacte mejores contratos, en formación para ti, para mejorar tu producto o mejorarte tú mismo si tú eres tu propio producto, y en contratar a alguien que se encargue de sistematizar las partes de tu negocio que sean susceptibles de automatizarse. Entonces, al final es una herramienta que tiene bastante utilidad. Yo, ya te digo, cuando la leí dije, joder, me cuadra bastante, esto tiene mucho sentido y sobre todo es una herramienta muy sencilla, una herramienta que puedes escribirte en un papelito cada vez que tengas una idea de negocio y valorar si tienes cada uno de los elementos que lo constituyen.
Si tienes todo en orden, si esos 8 elementos los tienes más o menos claro, tienes luz verde para arrancar con ese negocio. Que el que tienes tú ahora tiene una luz ámbar o azul, azul no, ámbar o roja en alguna de esas 8 áreas, yo te recomendaría que pusieras el foco primero en las zonas rojas, es decir, si tienes un problema de liquidez, es lo primero que tienes que resolver. Si tienes un problema de marketing, es lo primero que tienes que resolver. Si tu cuello de botella está en los sistemas, porque sistemáticamente, yo qué sé, hay retrasos en tus entregas o lo que sea, o en la calidad del acabado de tu producto, lo que sea, es ahí donde tienes que poner el foco, etcétera. Entonces, primero resuelve los elementos en rojo, luego los elementos en ámbar, y ya te digo, cada vez que hagas una pequeña mejora en todas esas capas que están por debajo del producto, vas a obtener unos resultados mucho mejores globalmente en cuanto a rentabilidad y solvencia en tu negocio. Y nada, no me extiendo más, esto ha sido todo. Soy Javi Vicente, esto es Hacia el negocio solvente y yo quiero que tú pases un día excelente. Hasta pronto.